Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 39 minutos. El portal Periodismo de Investigación publicaba el 19 de mayo pasado una nota que daba cuenta de que la papa caliente de la ley de puertos llega a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene una papa caliente entre manos, una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la ley de puertos y del Reglamento General de Actividad Portuaria. Esa demanda fue presentada por el operador del puerto marítimo de Guayaquil, Contecón, que busca que se corrijan problemas de falta de competitividad que también han devenido en la pérdida de recursos para el propio Estado. Esa demanda tiene que ver con la reactivación del debate sobre el modelo de gestión portuaria en nuestro país. Aquí las normas vigentes, dice la nota periodística, emitidas hace casi medio siglo, pese a la entrada en vigor de una nueva constitución en 2008, permiten que operadores privados brinden servicios estratégicos evitando todo tipo de control contractual, sin contraprestaciones al Estado y sin garantías de calidad o continuidad. En Guayaquil, por ejemplo, existen al menos 8 puertos privados que actualmente manejan sus operaciones en condiciones mucho más flexibles. Allí tienen a Trinipuerto, Banana Puerto y un montón de puertos privados que hay en la ciudad de Guayaquil. O sea, cuando hablamos del puerto de Guayaquil, lo primero que se nos viene a la mente es el puerto administrado por Contecón. Pero aparte, hay un grupo de puertos privados que, de acuerdo a la demanda que ha sido presentada por el operador del puerto marítimo de Guayaquil, el puerto Libertador Simón Bolívar, no le entregan al Estado las mismas contraprestaciones que hace Contecón. Por eso hemos invitado a dos juristas para hablar de este tema. Vía telemática está conectado con nosotros el doctor Henry Cucalón Camacho, ex legislador, ex candidato presidencial, ex concejal de Guayaquil también y jurista. Y en la cabina está Gonzalo Muñoz, que nos acompaña, ¿no? Quien es especialista en temas jurídicos y parlamentarios. A los dos abogados, gracias por la gentileza. Quiero empezar con Gonzalo Muñoz y luego pues con Henry Cucalón. Gonzalo, ¿cuál es el contexto de esta reclamación que ha hecho el puerto marítimo de Guayaquil ante la Corte Constitucional? Bienvenido, buenos días. Estimado Fabricio, buenos días. Andrea, buenos días también. Un gusto compartir este panel con Henry, a quien le mando un fuerte abrazo a la ciudad de Guayaquil. A ver, actualmente nosotros tenemos una distorsión jurídica en lo que se refiere al régimen portuario. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República, artículos 314 y 316, establecen de manera clara, meridiana e inobjetable que la prestación de un servicio público, la participación en un sector estratégico por parte de la iniciativa privada debe cumplir con un principio. ¿Cuál es ese principio? La excepcionalidad. Pueden participar, pero de forma excepcional. Y así se manejan todos los sectores estratégicos, las telecomunicaciones, el sector eléctrico, etcétera. ¿Qué sucede en el sector portuario? Que debido a una legislación arcaica, por allá de los años 1976, que nunca se modificó con el nuevo modelo que establece la Constitución, este régimen ha venido permitiendo que el principio de excepcionalidad se vulnere. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Una clara competencia desleal entre los operadores de los puertos. Y quiero poner varios ejemplos. En este caso, en el régimen portuario, tenemos quienes funcionan con un contrato de concesión, cumpliendo con ese principio de excepcionalidad. ¿Quién es este caso? El puerto de Contecón, ¿no es cierto? El puerto concesionado de Guayaquil. Asimismo, tenemos otro régimen. ¿Cuál? El que funciona vía alianzas público-privadas, como por ejemplo DP World, y también se cumple con lo que establece la Constitución. Pero ¿qué es lo que sucede en su gran mayoría? Que por fuera de estos regímenes que acabo de mencionar, existen puertos que operan única y solamente con la vía de una autorización administrativa, ¿sí? No son concesionados y no están delegados por el Estado, simplemente funcionan con una vía administrativa que, como estoy mencionando, rompe con ese principio de excepcionalidad y atenta contra los principios de igualdad, de seguridad jurídica y de competencia leal que tiene que existir en el régimen portuario.
Doctor Henry Bucalón, buenos días, ¿cómo le va? Esta primera aproximación que hace Gonzalo Muñoz nos permite entender la naturaleza de esta reclamación. Yo le pregunto a usted, ¿por qué esta diferencia en el tratamiento de los puertos? Si se supone que ofrecen, digo, sin ser un conocedor, hablo desde el sentido común, se supone que ofrecen el mismo servicio. Pero ¿por qué en el caso del puerto marítimo de Guayaquil está obligado a entregar contraprestaciones al Estado ecuatoriano y no se obliga a los otros puertos privados a hacer lo propio? Doctor Bucalón, bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, Gonzalo, un gusto estar con ustedes. Buenos días a toda la audiencia y seguidores. Justamente por lo que acabas de decir, este es un claro reflejo de inseguridad jurídica. Por eso lo que se quiere es poner orden dentro del caos. Hay una legislación caduca, 1976, que es la ley de puertos, con otras consideraciones que permitía que con simples autorizaciones administrativas, pongámoslos en crudo, unos permisos, así de simple, con unos permisos, cualquiera puede ejercer una actividad de carácter portuario. Desde el año 2008, bajo el nuevo régimen constitucional, el régimen portuario está dentro de los sectores estratégicos. Nos guste o no, ese es el marco constitucional, así como el tema aeroportuario, por poner un ejemplo. Y ese sector estratégico solo puede ser prestado por el Estado. Se entiende que es un servicio público por naturaleza, solo por el Estado. Pero ese solo por el Estado tiene un régimen de excepcionalidad. Sí, se permite la excepción al sector privado. ¿Vía qué? Y Gonzalo lo ha señalado muy bien. Vía delegación. La delegación al sector privado solo puede ser por concesión cuando se invierte recursos o vía una APP, como se denomina, como es el caso de DP World en Posora. Entonces, aquí lo que existe es un desbarajuste de un modelo caduco que choca con el modelo actual jurídico. Y lo que se quiere para que haya seguridad jurídica, para que pueda haber seguridad en las inversiones, para que se promueva el empleo, porque jamás se puede estar en contra de la iniciativa privada, pero en igualdad de condiciones y que el Estado no pierda, es que todo el mundo se sujete a las mismas normas. No ha de ser que unos concursan, unos presentan propuestas, son adjudicados, tienen mayores controles, por así decir, en un área tan sensible como la portuaria, inclusive para efectos de la seguridad nacional, y otros operan, discúlpame la palabra, casi al vuelo. No estoy bajo ningún concepto criticando que haya iniciativa privada. Yo creo en la iniciativa privada. Ojalá que haya muchos puertos. Eso significa que hay mucha actividad comercial y eso es bueno porque eso favorece a las importaciones, exportaciones y favorece al empleo, pero no en desigualdad de condiciones. Sobre esta brecha regulatoria, buenos días, doctores, ambos los dos. Sobre esta brecha regulatoria, también Primicias había consultado a la Asociación de Terminales Portuarias Privadas del Ecuador, ASOTEP. Y voy a dar lectura la respuesta exacta para no distorsionarla. Ellos lo que dicen es: no existe una brecha regulatoria que favorezca a los terminales privados frente a los concesionados, sino modelos de gestión portuaria distintos, todos reconocidos y regulados por la legislación ecuatoriana. Doctor Muñoz, ¿qué decir sobre eso? Andrea, a ver, efectivamente existen modelos de gestión distintos, pero los modelos de gestión tienen que ajustarse a lo que establece la Constitución, es decir, cumplir con ese principio de excepcionalidad. Y en este caso existe una desigualdad tan grande que vulnera la Constitución que yo quiero leerle las condiciones en los que funcionan distintos puertos, por ejemplo, DP World, Contecón y los puertos privados. Les voy a poner un ejemplo. En la contraprestación variable que paga DP World es del 1 al 5%. Contecón paga una contraprestación variable del 9.5%, mientras que los terminales privados en Guayaquil pagan el 0%, no pagan un centavo de contraprestación. Ahora vamos a la contraprestación fija. DP World no paga una contraprestación física precisamente porque es una APP. Contecón Guayaquil, al ser un puerto concesionado, paga una contraprestación fija de $11 millones.
y los terminales privados no pagan un solo centavo. Es decir, aquí el Estado está perdiendo en gran forma con el funcionamiento inconstitucional de estos operadores privados. Eso es muy importante de mencionar. Y otra cuestión primordial, ¿sí?, es el control propio de las autoridades. En este caso, mientras Contecon, por ejemplo, es sujeto de exámenes de Contraloría, del control que ejerce este organismo de control de cuentas, los puertos privados no están sujetos al control de la Contraloría General del Estado. Entonces, imagínense la gravedad que esto implica, como decía Henry, incluso para temas de seguridad ciudadana. Por los puertos es donde el Ecuador saca la mayor cantidad de droga y no están bajo el control de la Contraloría General. Esa parte que está diciendo me parece fundamental, porque mucho se habla de por dónde sale la droga. Entonces, se habla de que en tal país encontraron un contenedor que ha sido contaminada con droga. Yo le pregunto a usted si sobre los puertos privados no hay el mismo control que sí existe sobre el puerto marítimo de Guayaquil, doctor Muñoz. Por supuesto que no, Fabricio, y eso es lo que estamos comentando en estos momentos. Acabo de citar el ejemplo más preponderante. Mientras el puerto concesionado, como debe ser, está regulado por su contrato y asimismo controlado por los organismos competentes como la Contraloría General del Estado, los puertos privados, lamentablemente, pues operan por fuera de estas regulaciones y controles. ¿Y eso da paso a qué? A que sea mucho más sencillo para los delincuentes, para los narcotraficantes, pues sacar droga por esa vía. Eso es una cuestión que se tiene que corregir urgentemente con la demanda presentada ante la Corte Constitucional. Hay un gráfico, ojalá que lo podamos poner sobre los 10 puertos de Guayaquil. No sé si Diego lo puede. Ahí está. Ese gráfico que refleja los 10 puertos de Guayaquil. Entonces ahí tenemos, de los 10, tenemos 3 que están concesionados: el de Contecon, Andipuerto y el de Pozorja, concesionado a DigiWorld. Y tenemos a Banana Puerto, Onaporte, Fertiza, TPG y Narpi. Tenemos a Fertigran, Puerto Hondo, QC Terminales Ecuador en el Guasmo, e Industrial Molinera, entiendo que el Grupo Novoa dice ahí. Esos puertos, los que acabo de citar, no están concesionados. Y ahí le pregunto a Henry Cucalón, ¿por qué hay esta diferencia de tratamiento de estos 10 puertos de Guayaquil? ¿Por qué 3 están concesionados y los otros son privados y no tienen el mismo tratamiento, doctor Cucalón? Justamente por eso, en su momento, la Superintendencia de Competencia Económica manifestó, más allá que después hicieron desaparecer el informe, que hay una clara desigualdad en la prestación de lo que hoy es un servicio estratégico. Adicionalmente, la Unión Europea manifestó que el régimen portuario en el Ecuador es obsoleto y caótico por ese tipo de situaciones. Pero yo me voy a ir hacia atrás. Esa es la definición. ¿Pero por qué? Y eso es bueno que lo sepan los oyentes. Porque evidentemente, hace 50 años, a lo mejor los regímenes portuarios eran muy nefastos, entonces se le dio estos permisos a los privados para que fundamentalmente puedan utilizarlo para poder sacar sus propios productos, entiéndase, régimen bananero, entre otras cosas, y tiene una lógica, y yo no estoy en contra de aquello en su momento. El gran tema es que bajo el actual régimen constitucional tienes que adecuarte, y lo que en algún momento nacieron para sacar el producto del giro de tu negocio ante la ineficiencia estatal, estamos hablando hace 50 años, ahora resulta ser que es un puerto que tiene las mismas características de los otros sin cumplir las mismas obligaciones, porque ya no es solamente el producto del cual tú eres dueño, pues de la instalación portuaria, no, sino que le haces a todo tipo de actividad comercial, exportadora o importadora, y ahí es donde se produce este sistema de inseguridad jurídica. Voy a complementar lo que acabas de decir. Manta, por ejemplo, también tiene un régimen de concesión al sector privado, que hace poco inclusive fue reformado el modelo de concesión para que sea mejor para las partes, para el Estado y también, digamos, para el privado, y una óptima prestación del servicio. Pero en el caso de Manta está obligado también a entregar una contraprestación, como lo hace el Puerto Marítimo de Guayaquil a favor del Estado. Por supuesto, porque está dentro del régimen de la excepcionalidad, sí, pero con una delegación al sector privado, con una contratación muy prolija, profunda, exhaustiva,
complicada hasta cierto punto, muy rigurosa, a diferencia de los papelitos, a diferencia de estas autorizaciones casi al vuelo que se arrastran desde hace 50 años y que generan de un modelo anterior, de un modelo que hoy día debe estar perfectamente regulado, y esto no quiere decir que no haya una competencia. La competencia es sana, lo que no cabe es una competencia desleal. Ese es el concepto, y muy claro en los principios. Ojalá que haya muchísima actividad portuaria, muchísima, y ojalá que el privado, yo creo en ese tipo de modelos, pero ajustándose al régimen contractual que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Entiendo, entonces, en ese sentido, se está pidiendo ahora mismo que se considere inconstitucional, sobre todo, por ejemplo, este tipo de artículos en donde se dan estas autorizaciones sin concesiones. Pero, ¿qué más? ¿Qué otros artículos se está pidiendo? Principalmente desde el artículo 4 de la Ley General de Puertos. Después se tiene que analizar normativa de carácter infralegal, sí, pero lo principal es precisamente ese, atacar esta disposición que vulnera gravemente, como hemos mencionado, los principios de igualdad y de buena competencia en el régimen portuario, y así tendrá que pronunciarse la Corte Constitucional. Asimismo, dentro del proceso se ha presentado ya una tercería a favor de la vigencia de las normas por parte de los operadores privados, y esperemos pues que esto genere un debate importante. No estamos de acuerdo con lo que están mencionando por parte de sus patrocinadores, incluso se ponen ejemplos que no tienen nada que ver una cuestión con la otra. Por ejemplo, dicen que antes de la Constitución del 2008 se firmó, y recordaremos todos, los contratos de concesión con los aeropuertos, el aeropuerto de Quito y Guayaquil, pero precisamente es una concesión, no es un permiso administrativo, una autorización un papel. Exactamente, y eso es lo que se quiere corregir. Tampoco la intención es cortar de raíz la participación de los operadores privados. ¿Por qué? Porque si la Corte declara inconstitucional esta norma, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que haber un régimen de transición de estos operadores privados a los modelos de gestión permitidos y habilitados constitucionalmente en los sectores estratégicos. Si no es que se busca de un día del otro que terminen sus operaciones. Por esa ejemplo, no es la idea. Doctor, perdón que te interrumpa. Eso significaría, doctor, que si mañana pasado la Corte falla a favor de esta demanda de inconstitucionalidad, los puertos privados pueden seguir operando, pero deben adaptarse al mismo régimen de los otros puertos que están concesionados. Exactamente. La idea no es terminar bajo ningún concepto con una competencia que tiene que darse en este y todos los sectores estratégicos y servicios públicos, sino que esa competencia se dé en igualdad de condiciones, y eso es lo que tiene que garantizar la Corte Constitucional. En caso de que se falle a favor, decir, a ver, sí, es inconstitucional el artículo 4 de la Ley de Puertos que permite que el funcionamiento portuario vía autorización administrativa, y quienes actualmente tienen ese modelo de gestión tienen que migrar a otro en tanto tiempo y con estas reglas. Doctor, oiga, pero Cucalón. a ver, usted mencionó unas cifras, Gonzalo, y también lo quiero compartir con Henry Cucalón y con Andrea y con la audiencia. Mencionó unas cifras hace minutos que quiero también mostrar. Póngame el siguiente gráfico, por favor, Diego. Esto lo mencionó Gonzalo Muñoz y me llama poderosamente la atención. Yo creo que hay que mostrar a la audiencia porque creo que ahí se reflejan las asimetrías y las diferencias, ¿no? Hablaba Gonzalo Muñoz hace minutos sobre la contraprestación variable, que por ejemplo sí están obligados los tres primeros puertos, Pozorja, Guayaquil y Bolívar, pero no los puertos privados. Hablamos de la contraprestación fija, que en cambio solo están obligados el puerto de Guayaquil y el de Bolívar, pero no Pozorja y no los puertos privados. Hablamos del plazo de concesión inicial, que en el caso de puertos privados es ilimitado. Hablamos de las garantías de bien cumplimiento, que también hay una diferencia, como se puede ver en el gráfico. El pago de impuesto a la renta también establece diferencias, ¿no? Por ejemplo, Contecón Guayaquil sí desde el primer año, Pozorja no durante los primeros 10 años, al igual que Bolívar, ¿no? El pago del ISD igualmente tiene unas diferencias sustanciales. ¿Por qué estas diferencias, Henry primero y luego Gonzalo? Eso es lo que hace injusto, por cualquier lado que se lo quiera mirar, esta prestación de un servicio hoy considerado estratégico. Es más, esto tiene un antecedente, que en su momento con la ley de puertos, los sectores privados hicieron su propia inversión.
Y ese es el escudo inicial. Y lo comprendo, mientras en el otro había infraestructura pública en terrenos públicos, inicialmente estas personas hicieron su propia inversión en infraestructura, en terrenos, a diferencia del público. Sin embargo, en un régimen de concesión, no solamente que hay esa contraprestación que ustedes han indicado, sino que también en el contrato de concesión hay un pago, pues, que se hace al Estado. Por eso es la puja, por eso es la licitación, por eso es la concesión. Entonces, no es solamente decir, es que tú recibiste ya las instalaciones hechas o el negocio en marcha y yo tuve que ponerlo desde cero, porque conozco de cerca el sector desde hace muchos años. Recuerdo usted, Fabricio, que cuando yo era legislador defendí el sistema portuario privado, en el cual también está Contecón, valga la aclaración, porque es una empresa privada, concesionario de un servicio público estratégico como es el portuario. Acordarás que en el año 2014 el estatismo del correísmo quiso dejar a Guayaquil ya sin actividades prácticamente portuarias, ya quiso cambiar el mercado con el dirigismo, con un dedo, quiso dejar a Guayaquil y a todos los puertos, Contecón incluido, como cabotaje, y hubo una lucha jurídica y política para hacer defender la actividad portuaria del sector. Entonces, ahí es donde se vienen una vez más estas desigualdades hoy, que es la que hay que adecuar. Y como bien señala el doctor Muñoz, no es que dejan de operar. Viene un régimen, en el momento que se declara inconstitucional esto, hay un régimen de transición para que los operadores privados puedan ajustar su actividad a este régimen constitucional de igualdad de condiciones. Eso es lo importante. Eso es lo de fondo. La ley para todos. Ambos juristas nos han dicho ya este contexto de que la ley está en vigencia desde 1976, 49 años después. Entonces, ¿por qué ahora recién presentar esta, esta demanda de inconstitucionalidad? Andrea, porque la desigualdad persiste y cada vez se profundiza más, afectando a ciertos operadores que cumplen con las regulaciones y que cumplen la Constitución. Justo estábamos conversando y nos preguntaba Fabricio el tema de las tarifas, ¿ya? Y el tema de las tarifas es alarmante. ¿Por qué? Porque mientras una compañía tiene que ajustar sus tarifas, ¿no es cierto?, en lo que establece claramente un contrato de concesión, las otras están en un libre albedrío, sin ningún tipo de control. ¿Sí? Entonces, imagínense la desigualdad que existe en las labores portuarias. Y aquí, para citar unos ejemplos que ponía Fabricio, ¿no es cierto? En el tema, por ejemplo, del pago del impuesto a la renta. DP World por Sorja no paga en 10 años, ¿pero por qué? Porque tiene una razón de ser, pues. Es una alianza público-privada. Entonces, es muy común que en este tipo de contratos, pues, en 10 años se le deje al operador privado que no pague impuesto a la renta precisamente por la inversión que se está realizando, ¿ya? Pero en los otros casos de las terminales privadas, donde incluso la concesión es ilimitada, no la concesión, porque no estamos hablando de una concesión, la autorización es ilimitada, entonces pues sí estamos ante un régimen absolutamente distorsionado. Esto es algo que tiene que corregirlo la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que todos los puertos privados, ¿sí?, los puertos concesionados, los puertos que son fruto de una alianza público-privada, funcionen con igualdad de condiciones, no necesariamente con el mismo modelo de gestión, pero sí con igualdad de condiciones en el mercado. Para ir cerrando, le pregunto al doctor Cucalón si la alternativa no debería ser, al margen de la demanda que se ha presentado ante la Corte Constitucional, promover una reforma a la ley de puertos, doctor Cucalón. Maestro, usted está listo para irse a la Corte Constitucional ya. ¿Por qué? Para ser legislador, porque ese es el tema de fondo. Hay que reformar la ley, pues. Una vía podría ser, evidentemente, que la Asamblea genere una normativa adecuada al marco constitucional actual que nos rige, guste o no, y como es orgánica, porque desarrolla un principio de un servicio público estratégico, todo el mundo se adecua. Esa es una vía, pero la otra vía, más allá que ahora se acostumbran a aprobar leyes enfanescas que comienzan por contratación pública y terminan hasta con la reserva monetaria, es que la Corte, en su inconstitucionalidad de aprobarse, también disponga eso a la Asamblea. Tú eres prácticamente magistrado y parlamentario, sabes que la Corte, y lo conocemos quienes estamos en este panel, tiene esa facultad
disponer e inclusive darle plazo al Parlamento ecuatoriano para que haga una legislación en ese sentido y le va dando el marco. Sí, llegamos a eso. Tienes toda la razón del mundo. Insisto, porque tiene una lógica, que no es una lógica en contra del sector privado. Jamás. Yo no podría dar un criterio en ese sentido. Pero sí de igualdad de condiciones, porque en principio los servicios públicos, en principio, inclusive cuando son delegados al sector privado, tienen un principio de monopolios naturales. Y esta excepcionalidad, justamente lo que trata de dar es en esa igualdad de condiciones, no es ser que haya una excepción dentro de la excepcionalidad, una corona dentro de la excepción. Y eso no es dar. Imagínate el caos que fuera también el sector aeroportuario, que es estratégico, ¿no? Suena en rima. Así como el sector portuario, hay aeroportuario. Imagínate si también por ahí hubieran unas pistas con una simple autorización para el dueño del terreno, que también se le ocurre dar cuestiones comerciales, pues. Y también llegan unos aviones de pasajeros y también cobra por aquello, pero no tiene el mismo régimen de las mismas condiciones que tienen los otros, por citar un ejemplo. Y esto por no irme con otros modelos de concesión, como el de provisión de agua potable, por poner un ejemplo. No es que yo también pues directamente me pongo un negocio y coja el agua del río, directamente me pongo a vender porque tengo un permiso para embotellar. No, pues señores, todos nos ajustamos a las mismas normas. Y obviamente con un buen servicio, el mercado definirá quién es el mejor. Doctores, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, por su presencia también aquí en la primera hora. Con gusto, Andrea. Gracias, Fabricio. Un abrazo a Henry desde Guayaquil. Gracias, doctores. Muy gentiles. gentiles. Gracias, gracias. Gracias por transmitirnos esta visión de la demanda de inconstitucionalidad del régimen portuario vigente en el Ecuador. Conversábamos con Henry Cucalón y Gonzalo Muñoz, juristas ambos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.